La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Gracias, Señor, te adoramos. Toda gloria, honra y alabanza pertenecen a tu nombre. Solamente tú, Señor Dios magnífico, solamente tú, Señor Dios admirable. Poderoso en palabra, poderoso en autoridad, y que nos rendimos en este día y te damos toda la gloria. Declarando la palabra que el Señor nos dio, que venimos a sanar los quebrantados de corazón, venimos a levantar a aquellos que están caídos, a quitar a los que están en oscuridad y en esclavitud, sabiendo que Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito. Juan capítulo 5, por favor, acompáñeme a ver unos minutos a compartirla. Versículo 2. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ese un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Antes de seguir le pregunto, ¿alguno tiene una versión moderna de la Biblia? Que no sea una Reina Valera, ¿no? Porque si es así, de lo que leí hay un versículo que no está en esa Biblia. Versículo 4 está suprimido en las versiones modernas y tiene un fundamento, es una razón de ser, pero como lo acabo de leer, digo, para que no esté confundido, yo le voy a explicar por qué. Lo que el Señor me ministraba sobre esta palabra tiene que ver mucho con nuestra realidad, con la realidad de este día, con lo que le decía de ser adorador, y con una situación constante, permanente, de la que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Yo soy un convencido, y en esta palabra nuevamente vuelvo a afirmarlo, que nosotros, cada uno de nosotros, que usted es una herramienta importante, es un nexo, podría decirle la llave que activa o que apaga, que enciende o que apaga su bendición, su restauración, su prosperidad. Somos nosotros, cada uno de nosotros, una pieza importante en medio del proceso que Dios quiere hacer con nuestra vida. Dios es el que hace todas las cosas, Dios es el que abre los caminos, de eso no hay duda. Dios es el que provee, el que restaura, el que sana, el que salva, de eso no hay ningún tipo de duda. Dios es el que, si Él no estuviera, hay un montón de cosas que no podríamos hacer ni recibir. Estoy dejando de lado, por supuesto, conceptos espirituales como salvación y otras cosas, pero me refiero, a veces la Iglesia hace mucho énfasis en estar bien de ánimo, en que usted tenga una buena familia, en que usted tenga un buen trabajo, cosas que son importantes y que para mí son importantes y las predico, pero todo eso también se puede tener sin Dios. No se necesita a Dios para ser una buena persona, no se necesita a Dios para tener un buen trabajo, no se necesita a Dios para que le vaya bien económicamente, pero sí necesita a Dios para que su vida sea transformada. Entonces, en medio de la transformación de Dios y de lo que Dios quiere hacer, como les decía recién, a través de su palabra y de su espíritu, somos cada uno de nosotros una pieza importante. Somos la llave que enciende o apaga la obra de Dios en medio de nosotros. Como dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, tengo duda que estoy diciendo mal. Sí, 2 de Corintios 1:20, dice: porque todas las promesas de Dios, todas las promesas del Señor, son, ¿lo sabe? ¿Lo conoce? Todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén, o sea, quiere decir que lo que Dios promete es un hecho, lo que Dios promete es una ley escrita, lo que Dios promete es como cuando el Congreso bueno, mal ejemplo, porque todos hacen lo que quieren, como cuando el Congreso se reúne y firma una ley, dicta una ley, y eso pasa a ser ley en la nación y se ejecuta y no hay quien pueda decir lo contrario, porque eso ahora es ley. Me enteré ayer que ahora... fue muy gracioso cuando leí el diario ayer a la mañana, porque dice, después de 10 años, ahora se levantó la prohibición de usar el celular en la escuela, los chicos pueden usar el celular en la escuela. Yo dije, ¿estaba prohibido? ¿Desde cuándo estaba prohibido? Entonces, leyendo toda la nota, sí, hace 10 años por ley que estaba prohibido. Así son las leyes de nuestro país, ¿no? Pero ahora se levantó la prohibición y se van a empezar bueno,
La intención es buena, no va a funcionar, pero la intención es buena. Se van a empezar a utilizar los medios electrónicos, celular y tablet para prácticas y para hacerlo en medio de las prácticas de la escuela. Si lo hicieran así sería bueno, no va a ser así. Sabe que van a estar haciendo todo, ¿no? Instagram, Twitter, WhatsApp. Ahí va a estar todo el mundo haciendo eso y... tenés razón con la carita del perrito que la odio esa. Ahí van a estar todos sacándole fotos a la profe y burlándose de ellas en grupo, mandándose fotos en grupo durante la clase. O sea, no va a servir más que para eso. Pero digo, la ley en principio es para aplicarse. La ley de Dios es que lo que Dios dice, se cumple. Lo que Dios promete, usted lo recibe. ¿Tiene promesa de parte de Dios? Lo que Dios promete, se recibe. Lo que Dios dice, se cumple. Pero como ocurre con las leyes, este versículo tiene ahí en medio un inciso, una letra chica. ¿Vio cuando le hacen firmar un contrato y usted firma porque sí, nunca firme porque sí? Es mucho para leer. No, léase todo hasta el final. Porque hay a veces hay unas cositas medio raras ahí. La letra chica de este versículo dice, por medio de nosotros. Dios hace lo que quiere y Dios va a hacer lo que quiere, Dios va a cumplir lo que promete por medio de nosotros. Si usted no hace lo que tiene que hacer para que eso funcione, aunque Dios lo haga, no lo va a recibir. No es que mi actitud va a frenar la mano de Dios. No estoy diciendo que yo manejo a Dios. Estoy diciendo que mi actitud va a hacer que impida o no que lo que Dios haga, yo lo reciba. Dios lo va a hacer, me va a llegar al lado, pero a mí no me va a funcionar, porque mi actitud no está de acorde con eso. Y termina diciendo que eso es para la gloria de Dios. O sea, depende de mi actitud, pero el que lo hace es Dios. Es como si yo le dijera, si usted no ora, no recibe bendición. Si usted ora, recibe bendición. Pero usted no recibe bendición porque ora. Usted recibe bendición porque Dios quiere. Eso es lo que quiere decir las promesas del Señor. Son en el sí, en el amén, por medio nuestro, para la gloria de su nombre. Nuestra actitud es la llave que activa, que enciende o que apaga la bendición. Aquello que esté esperando, prepárese a cambiar, prepárese a hacer lo que tenga que hacer, lo que sea necesario para que se pueda cumplir en su vida las promesas de parte del Señor. Nos encontramos con un hombre, verso 2, 3, donde lo menciona recién, en el 5. Había, dice, un estanque que es como imagínense un estanque, es como una pileta, un lugar de acumulación de agua, que estaba en Jerusalén, que tenía 5 pórticos. En este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. O sea, no le puedo dar una referencia local de eso, pero imagínense un lugar donde los enfermos se iban a juntar ahí. Imagínense que fuera una plaza, que fuera un río pensando que en el río había algo milagroso. Imagínense como ocurrió en alguna época, si iban al norte, si iban a Brasil, si iban a ver la Virgencita de tal, si iban a ver la gruta de tal, porque en ese lugar algo sucede, algo especial Dios hace. Entonces los enfermos, cojos y paralíticos se juntaban en un lugar determinado esperando que Dios haga algo. Podríamos decir una actitud de fe. Puedo llamar que eso es un paso de fe. Porque estoy esperando que Dios haga algo, entonces yo voy al lugar donde Dios hace algo. Cuando usted espera que Dios haga algo, lo primero que hace, y está bien, es ir al lugar donde Dios hace algo. Por eso está bien que venga a la iglesia, pero está mal que se quede sentado sin activar el principio de la fe. Estos hombres iban, todos los enfermos iban a ese lugar. Versículo 4 explica, y ahora me detengo para explicarle por qué, si alguno tiene una versión moderna, este versículo no está. Que dice lo siguiente: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Lo dice en las versiones tradicionales, en las más antiguas, no está en las versiones modernas, no está en la NBI, no está en la NTV, no está creo que en la Reina Valera 95 ya tampoco está, o en la contemporánea me parece que ahí ya tampoco está. ¿Por qué? Porque ese texto no fue algo que existiera originalmente, sino que fue agregado en una época, en la Edad Media, por un hombre que con buena intención explicó lo que pasaba. ¿Qué es lo que pasaba? Esta gente que iba a buscar a Dios eran supersticiosos, como todos los judíos de la época. Como todos aquellos que eran gente muy supersticiosa. Creían en Dios, pero creían en el fetichismo. Era normal de la época, no era algo malo, era normal que pensaran así. Entonces ellos creían
que un ángel descendía, movía el agua, y cuando se empezaba a mover el agua, el primero que toque, veo que en todo ritual de superstición pasa eso, ¿no? El primero que llega, el que toque, cuando se enciende la luz, cuando se ve el primero que tocaba el agua, el primero que llegaba al agua, iba a recibir el milagro, el segundo no. O sea, el primero se llevó todo el crédito, el segundo ya se gastó. Hay que esperar hasta el día siguiente a que el ángel vuelva a aparecer. Eso era lo que ellos pensaban. No significa que sea real, se lo repito. No significa que es real. Eso no pasaba. Ellos creían que pasaba eso. Dios no da lugar a la superstición. Y nosotros a veces nos colgamos de esas mismas ideas. Recuerdo a alguien alguna vez en algún lugar que decía, en un momento, ¿por qué me vendrán estos recuerdos a mí? Sí, si se pudieran filtrar, los pensamientos se pueden, los recuerdos no sé si se pueden filtrar. En un momento, en un culto, al presentar las ofrendas delante del Señor, empezaba a orar y esta persona decía, el primero que ponga, ese lleva la doble bendición. ¿Sabe qué lograba con eso? La gente salía corriendo para ofrendar porque creían que el primero que llegaba recibía doble. ¿Sabe qué pensaba el que llegó segundo? Me la perdí. La próxima me voy a apurar. La bendición de Dios, en vez de depender de mi fe, en vez de depender de mi actitud, en vez de depender de lo que Dios quiere hacer, la bendición de Dios pasaba a depender de cuán rápido yo corriera. Eso no es Dios, eso es superstición, eso es superchería. Y algunas de esas cosas incluso están metidas dentro de la iglesia. Pasaba en esa época, pero no es así. Salvado esto, explicado esta situación, le vuelvo a repetir, el que escribió no sé en qué año fue, pero no sé en cuál versión de la Biblia, el que introdujo este texto estaba aclarando lo que la gente pensaba. Ahora bien, la gente pensaba que un ángel descendía y movía el agua. Versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No sabemos de qué, pero por lo que dice, o estaría postrado, o era paralítico, o tenía algún problema, o era rengo, era cojo, algún problema tenía que le impedía moverse con facilidad. Verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Una cosa que rescato y que usted tiene que tomar. Capaz que te puede sonar un poquito extraño. Cuando usted está en medio de su angustia, cuando usted está en su enfermedad, cuando está en su dolor, cuando está en su problema, cuando está metido ahí con todos aquellos que esperan recibir una bendición de Dios, cuando va y se acerca al lugar donde Dios obra, cuando va y usted golpea esperando que Dios haga, aun cuando está equivocado y está siguiendo una superstición y va esperando que si llega primero a la ofrenda va a recibir doble, Jesús está mirando la actitud de tu corazón. Jesús está mirando tu vida en tu dolor. Jesús está mirando qué es lo que vas a hacer. Jesús está esperando cuál va a ser tu dirección. Jesús está viendo tu necesidad. ¿Usted cree acaso que Jesús no sabe lo que nos pasa? Vuelvo a decirle lo de la oración. ¿Para qué voy a orar si el Señor ya sabe? Pero aunque el Señor sepa, me pide que yo se lo pida. Y si no se lo pido, Dios no me lo da. Y si se lo pido, me lo da. Pero no porque se lo pedí, porque Él quiere. Así funciona Dios. ¿Sabe que estoy... Bueno, me gustan mucho las películas, las series históricas a mí. Siempre tuve una atracción por la historia, en todas las maneras. Y estaba mirando una serie vieja, histórica, que trata la vida de Enrique VIII. ¿Conoce quién fue Enrique VIII? Fue un rey inglés del siglo XVI, un tipo medio déspota, medio trastornadito, que si la esposa no le daba hijo, la mataba y listo, y se buscaba otra. Así ese es el resumen de toda la trama que yo le digo. Y mirando esa serie, puedo comprender, usted me va a decir que estoy loco, sí estoy loco, pero eso es un tema mío. Pude comprender cómo a veces a nosotros nos cuestan muchas cosas en nuestra relación con Dios. En la época bíblica, hasta la Edad Media incluso, pasados los primeros años, diría hasta el 1800, por ahí más o menos, la gente tenía una relación con Dios que la podía manejar en forma real, natural, comparar con su vida normal. Porque las personas entendían lo que era estar delante de un rey, comprendían la autoridad de un rey. Algo de esto les dije el domingo pasado. Las personas entendían la grandeza, la autoridad, sabían que si se presentaban delante de un rey con soberbia o con altanería, cabeza afuera. Sabían que cuando se presentaba delante de él tenía que estar inclinado,
al momento de acercarse, como decía esta canción, me inclino ante ti. Hoy no entendemos mucho de qué se trata, por eso nos cuesta poner a Dios en ese lugar. Cuando la Biblia habla de Señor, está hablando de ese principio. Cuando la Biblia habla de Rey, está hablando de ese principio. Y miraba yo a al actor que hacía Enrique VIII, y podía ver realmente la relación de Dios con su pueblo. Cuando se presenta alguien delante de él, no puede hablar hasta que el rey no se lo decía. No lo puede mirar hasta que el rey no le haga levantar sus ojos. No se puede ir, y cuando se iba, no se puede dar vuelta. Se tiene que ir hacia atrás. Y cuando le hablo, se presenta, lo saluda, el gesto automático típico que se ve en las películas como algo romántico, en la caravana, o el postrarse, o la inclinación, entendiendo que Él es el Señor. Eso es lo que Él nos dice. Por eso dice, me inclino ante ti. ¿Ante cuántas otras cosas nos inclinamos ya en este tiempo que no se llama Jesucristo? ¿Cuánto tiempo le dedica a leer la palabra y a estar en la presencia de Dios? ¿Y cuánto tiempo le dedica a estar en el Facebook, o a mirar una película, o a, no sé, a leer el diario, a mirar un partido? A eso solo, sin hacer ningún juicio de valor, sin decir lo que está bien o lo que está mal, eso solo le tiene que alcanzar para medir ante qué me inclino, que es aquello que gobierna mi vida. El Señor está atento, el Señor conoce la situación, el Señor conoce el dolor. El Señor vio a un hombre que estaba equivocado en su fe, un hombre que estaba siguiendo una superstición, un hombre que seguía una tradición, pero el Señor vio ahí una necesidad. Présteme mucha atención a lo que le voy a decir, no quiero que se me confunda. Dios es capaz de encontrar en medio de su error un corazón que le busca. Se lo repito de otra manera. Dios es capaz, aunque usted esté en caminos equivocados, aunque esté buscando a Dios en otra manera, aunque esté siguiendo a dioses extraños, Dios es capaz, no estoy diciendo que eso esté bien, Dios es capaz de encontrar ahí un corazón que tiene fe, salirle al cruce, rescatarlo, tomarlo y traerlo al camino correcto. Por ejemplo, para justificar lo que digo, no me piense que estoy diciendo una herejía, el apóstol Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que perseguía a Jesucristo, un hombre que mataba a los cristianos, salió de Jerusalén hacia Damasco, iba a matar a los cristianos y se le cruzó el Señor. Le dijo, negro, ¿dónde vas? Yo soy el que estás persiguiendo. ¿Y qué hizo Pablo en ese momento? Se postró delante de él. Dios mira el corazón de alguien que aún en medio de su error esté buscando sinceramente a Dios. Por eso usted tiene que estar siempre atento, si es que se desvía en algún momento, para que Dios lo traiga de vuelta, siempre atento, para que el Señor lo confronte. Dios nos confronta, y a ahora enseguida lo confrontó. Llegó Dios a él, lo miró Jesús a él. Dios a veces no baja a situaciones donde uno ya está totalmente perdido. Dios no se mete, dice la Biblia que Dios no tiene relación con la muerte, Dios no tiene relación con la necesidad, Dios está en medio de la luz, Dios está en los momentos de vida, y sin embargo baja a tocar a este hombre equivocado, en el error, en la superstición, con un corazón que creía. Pero lo confrontó. Le tengo una mala noticia. Bueno, dar mala noticia a las 12 del mediodía debe ser mala suerte. Claro, porque están los ravioles, el asado, todo. Le tengo una mala noticia. Con su fe no alcanza. Con la fe no alcanza. Lo hablamos el domingo pasado, el anterior, hablando sobre Santiago y las obras de la fe. Es necesario que tenga una fe viva, y la fe viva se demuestra por las obras, y las obras dependen de su actitud, y su actitud que demuestra que usted cree. Este hombre creía en Dios y no estaría ahí sentado esperando al ángel, pero estaba sentado esperando al ángel. Jesús vio su corazón, que era un hombre que tenía fe. No alcanza con que usted crea. Dice Santiago que los demonios también creen. Es necesario que usted mueva la llave que activa, que enciende su fe, y la llave que abre camino de su bendición. Es necesario que usted diga, Señor, lo que sea que tengas que hacer conmigo, si es por medio mío, yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Está dispuesto? ¿Qué está dispuesto a hacer? Yo estoy dispuesto, Señor, a hacer todo aquello que me quede en mi tiempo libre después de mirar el partido. Señor, yo te voy a servir, te voy a seguir, te voy a adorar, te voy a buscar. Señor, si no llueve, voy a la iglesia. ¿Así estamos dispuestos? Entonces Jesús le habla, se acerca a este hombre, estaba acostado, estaba postrado, esperando, y le dice, ¿querés ser sano? ¿Lo está leyendo ahí?
¿Querés ser sano? Viene Jesús y te dice, ¿querés tu promesa? La que sea, tal vez no sea sanidad, cualquier cosa esté esperando. ¿Querés la respuesta? Dios viene y te dice, ¿querés la salida? ¿Querés que se abra el camino? ¿Querés que se abra la puerta? ¿Y usted qué le diría? ¿Qué dijo este hombre cuando Jesús lo confrontó? No hizo como nosotros, no hizo como Elías, no dijo ya, no dijo sí, no dijo quién, no dijo vení, no dijo como dijo aquel hombre, aquel leproso, era el leproso o el ciego, yo ahora no me acuerdo, ya hasta ahora ya no me acuerdo, al cual Jesús le dijo, se acercó a él, ¿qué quieres que te haga? Y Jesús le dijo, si querés, el ciego, gracias, si querés podés sanarme. Ni siquiera eso le dijo de dejarlo en manos de Dios, sino que mire lo que hizo este hombre cuando Jesús le dice, ¿querés ser sano? Empezó y le dijo, no, es que mi suegra y mi tía y mi abuela y la cuñada y el perro y el gato, no te imaginas, no sabes lo que es, y el colectivo que no viene y que hace frío o llueve o hace calor y no tengo ganas, que estoy cansado. Y no, ¿para qué en este día? No fue capaz de responderle a lo que Jesús le preguntó, sino que empezó y se enredó en un mar de excusas. Cuando Jesús te confronta, porque Jesús quiere bendecirte, en vez de enredarte en un mar de excusas, responder sencillamente lo que Jesús te está preguntando. Jesús te confronta para que yo reconozca dónde estoy parado. Jesús te confronta como cuando el Señor le dijo a Adán, le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo me pregunto diciendo, ¿acaso el Señor no sabía dónde estaba Adán? ¿Acaso el Señor necesitaba un GPS para buscar a Adán, Adán, Adán? Pero el que no sabía dónde estaba era Adán. Porque sabía que estaba en el huerto, pero no sabía en qué lugar estaba en su corazón. Creía que estaba en lo correcto, no sabía que se estaba perdiendo en su camino. Creía que estaba haciendo las cosas bien, no sabía que estaba delante del camino de la muerte. O sea, él no sabía dónde estaba. Por eso Dios le pregunta, ¿dónde estás? Para confrontarte, para que cuando me pregunte, ¿vio cuando alguien dice qué hora es, usted mira la hora? Aunque no se lo estén preguntando. Del mismo modo, cuando el Señor dice, ¿dónde estás? Vos empezás a... Chan, es viejo eso, Chan. ¿Dónde estoy? Jesús le dice, ¿querés ser sano? Y lo confronta con su posición y con su realidad, si realmente qué es lo que quiere, qué es lo que está haciendo, dónde está parado. Empieza con una serie, un montón de excusas, y ya voy a ir terminando, no se me asuste. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Como le dije antes, no sabemos exactamente cuál era la enfermedad. Sí veo que estaba postrado, estaba acostado, pero no era un hombre que estuviera impedido, no era un paralítico, porque dice, no tengo quien me meta en el agua. Entre tanto que voy, otro llega antes. Por lo tanto, aunque sea en sus mínimas posibilidades, él podía avanzar. Por lo tanto, podía arrastrarse. Claro, capaz que se arrastraba y lo máximo que podía con su esfuerzo es moverse unos 10 centímetros en un rato y otro llegaba antes y se perdía su bendición. Ahora yo le pregunto, 38 años, 1 centímetro por día. No sé si era empinado, si era, eso no sé, podría ser. 1 centímetro que se arrastrara por día. Te arrastrás con tantas otras cosas. 1 centímetro que se arrastrara por día. En un año recorría 3,5 metros. Bueno, 3,65, así no me dice que me equivoco. En un año recorría 3,5 metros. ¿No le alcanzaban 38 años para llegar al estanque y llegar al agua? ¿Realmente es que no tenés quien te mueva o realmente que no estás dispuesto a hacer lo que Dios espera que hagas para que recibas tu bendición? ¿Realmente es que no tenés los medios o simplemente no te da las ganas? Porque hubo un hombre en Gedeón, Jueces capítulo 6, que le dice al Señor, soy el más pobre, de la casa más pequeña, de la familia más indigna, yo el peor de todos, le dijo. No tengo nada, no tengo aquello, no tengo lo otro, soy un pobrecito, a mí me vas a usar. Hablé alguna vez de esto seguramente. A mí me vas a usar. Y cuando usted sigue leyendo la historia, de golpe se encuentra que Gedeón le dice al ángel, espérate acá, que voy a matar un cabrito para que comas. Espérate acá, que voy a mandar a uno de mis 11 siervos para que te atienda. Espérate acá, que digo, pará, ¿no era que no tenías nada?
Por eso capítulo 6, versículo 10 dice, el Señor le dice a Gedeón, ve con estas tus fuerzas, aunque pienses que son pocas, tus fuerzas. Solamente necesitas aquello que Dios ya te dio. No necesitas nada más para alcanzar lo que Dios te prometió. Solamente necesitas lo que está en tu interior. No necesitas nada más. Escúcheme, no depende de nadie. No depende de otro. No tiene que esperar que alguien le abra el camino, que alguien lo acomode en un trabajo, que alguien le preste plata. No depende de nadie. Dios ya le dio la capacidad para hacer aquello que Él le prometió solamente con lo que está en su interior. No necesita otro. Y es más, muchas veces creemos que necesitamos de otro y solamente nos ponemos como Jacob bajo la esclavitud de un hombre que se aprovecha de lo que Dios me dio a mí y me quiere hacer creer que yo no puedo usar, pero lo usa Él. Eso se lo predico otro día. Fue el sábado anterior. 21 años trabajando como esclavo, gratis, sin sueldo, para un hombre que reconoció, Dios está con vos porque me has enriquecido. Y el otro seguía siendo un esclavo y le dice, cara rota, torrante, sinvergüenza, político debía ser ese. Me has enriquecido, le dice. Se llenó de plata, pero la plata que él recibió era por lo que Dios le dio al otro. Usted no necesita depender de nadie. No ponga excusas para su bendición. No diga porque no me deja, no diga que mi esposa tal, no diga que mi marido tal, no diga que mi hijo, que mi padre, que mi madre, que la abuela, que la tía, que el vecino, que la cuñada. Siempre hay una suegra y una cuñada para echarle la culpa, yo lo sé. Y viene bien, sirve de vez en cuando, pero no para presentarnos delante de Dios y decir, no puedo. Usted puede hacer todas las cosas. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. Podría seguir un rato más, pero si no me lo tengo que volver a retar a esto. Le voy a decir dos cositas nada más. Lo que este hombre durante 38 años no quiso hacer, ¿quién lo hizo? No. Los de acá, no, los que escucharon ayer, no sé, no abusen. Lo que este hombre durante 38 años no quiso hacer porque le pintó la fiaca al tipo, mire. Le agarró el espíritu de pachorra. Durante 38 años no se quiso mover. ¿Quién lo hizo? Él mismo. Porque cuando el Señor lo confrontó y lo confrontó con su realidad y lo puso donde estaba y le dijo, dejate de excusas, Jesús le dijo, levántate. No lo levantó. No espere que Dios lo levante. Levántese. Pero no puedo. No va a poder nunca. Si usted dice no puedo, es porque está confiando en sus fuerzas. Y va a mirar su poca capacidad, o va a mirar su poco dinero, o va a mirar su limitación, o su poca educación. Si usted confía en sus fuerzas, ¿para qué necesita a Dios? Si usted confía en sus fuerzas siguiendo a Dios, no cree en Dios. Si usted confía en sus fuerzas creyendo en Dios, su fe está muerta. Levántate, le dijo. Y el tipo, no sé cómo hizo, la cuestión es que el tipo parece que le creyó, porque él en su corazón creía y se levantó. Y en cuanto se levantó, su vida cambió. Cuando uno se levanta, la visión cambia. Usted está durante años tirado, de golpe se pone en pie, le cambia la visión alrededor, hasta capaz que se marea, capaz que pierde el equilibrio, porque está mirando de manera distinta. Todo lo que miraba acá, ahora lo mira de arriba. Cuando usted se levanta, Dios lo cambia de posición. Me dirá, ay, qué tonto, más vale. Sí, pero no es tan tonto la cosa. Cambio. Hay que ser obediente. Pero justamente hay que ser obediente. Si usted cree en Dios, haga lo que Dios le dice. O somos tan soberbios los que decimos que creemos en Dios, que cuando Dios dice algo, le digo no puedo, diciéndole a Dios que Dios se equivoca. Apa, ¿qué tal, Dios me dice levántate, yo le digo no puedo, estoy diciendo que Dios se equivoca, yo sé más que Dios. Eso no es humildad, perdóneme, es soberbia. Sentirse incapacitado delante de Dios es soberbia.
Usted tiene que permitir que su orgullo se rompa de tal manera que aunque vea que no tiene nada, ni capacidad ni fuerza para nada, Dios le dice, anda, hoy, como le dijo a Pedro, en medio del agua. Y el tipo caminó, y caminó. Aquel al que lo acusan de incrédulo, aquel que dicen que dejó a Jesús, es el único que caminó en el agua. No hay otro. Ninguno de los que seguían ahí al ladito, ninguno de ellos no caminaron. El único fue Pedro. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado. Aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Cuando usted se decide levantarse, aún en medio del error, aún en medio de la angustia, aún en medio de la soledad, aún en medio de ver su incapacidad, de sus limitaciones, cuando decide creer y decide levantarse, aunque seguramente después vendrán conflictos y vendrán los que acusen y los que ataquen, y vendrán los que le quieren poner el palito para que usted se equivoque, y vendrán un montón de cosas. Cuando usted se levanta, decide levantarse al instante. No se demora Dios más que el tiempo que tarda en usted tomar la actitud para recibir la bendición. Todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén, por medio nuestro y para la gloria de su nombre. Póngase en pie, por favor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.